Saludos amigos, muy buenos días en el aire, hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial desde la República Dominicana. En el primer cuatrimestre del año 2026 han dominado como temas la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, como el precio del petróleo, además de las reacciones del Fondo Monetario Internacional sobre lo que ocurre en el mundo en este 2026. Los temas son como una moda, porque se habla de guerra, se habla del impacto en las tasas de interés, en la inflación, pero hay otros temas derivados de los conflictos internacionales que no pueden ser obviados en la República Dominicana. Más allá del petróleo, como dice mi gran amigo Miguel Collado Di Franco, prestigioso economista dominicano, hay otros temas que hay que analizar y que son el pan nuestro de cada día por la incidencia que tienen en la economía y en el pueblo dominicano. El petróleo se ha disparado, reajustaron los precios de los combustibles y se ha estado hablando mucho de un plan para enfrentar la crisis más allá del encuentro de funcionarios del gobierno con el expresidente Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández y con otros sectores del país. El plan no es solamente una palabra, sino la acción que necesita el dominicano con su seguridad alimentaria. Y más allá de los precios de los combustibles que inciden en el campo dominicano, como el gasoil para encender bombas de reguío, para el transporte de los productos y para todo. El gasoil es un combustible vital en el campo, pero también los productores se mueven en motocicletas y vehículos y también padecen la inflación con los combustibles. Pero hay elementos como los fertilizantes que revela Miguel Collado Di Franco hoy, tienen un incremento acumulado, es decir, que cuestan más en un 56.5% respecto al cierre de 2025. Y dice que este índice incluye a productos como urea, fosfato y potasa, fundamentales para la actividad agrícola. ¿Cuál es el plan que tenemos los dominicanos? Uno de los países, la República Dominicana, donde mayor cantidad de alimentos se botan, que pudieran convertirse en abono orgánico. Y quiero resaltar hoy que La Vega, la olímpica, culta, carnavalesca ciudad de La Vega, definida en una ocasión por mi amigo el doctor Edilberto Mejía Torres, definiendo a La Vega como un continente,
de la República Dominicana, pues La Vega tiene el mérito de proyectos de abono orgánico que deberían ser multiplicados en todo el país para abonar con abonos orgánicos una parte de la agricultura dominicana que pudiera ser la agricultura en los hogares o pequeños proyectos como ocurría antes en las escuelas. Yo recuerdo, siendo niño, que en las escuelas habían unos huertos escolares de lechuga y otros rubros agrícolas, el rábano. Y eso hay que retomarlo en la República Dominicana, donde se habla más de problemas muchas veces sin importancia que el tema de la seguridad alimentaria. Pero hablando de otras alzas más allá del petróleo y sus derivados, hay un incremento también en el aluminio, que es un insumo vital para la construcción, el transporte y la manufactura, que aumentó un 21.5% en el precio de la tonelada, pasando de 2.996 a 3.627 dólares, reflejando presiones inflacionarias al transporte, a la manufactura y a la construcción. Pero también hay inflación con los precios del trigo y la soya. Del trigo depende una cantidad considerable de panificadoras y de reposterías en la República Dominicana que se ven en la necesidad de subir los precios. Pero la soya, que había disminuido posterior a lo del COVID, pues se dispara nuevamente, y en el caso del trigo se muestra un incremento de un 16.3% y 12.1% con la soya. ¿Por qué yo menciono el trigo y la soya? Aquí hay miles de emprendedores en el país que viven de la elaboración de las llamadas picaderas, pastelitos, quipes, croquetas, bolitas de yuca, bolitas de queso, albondiguitas, sanduchitos. Los sanduchitos son afectados, y el sándwich también, como las cafeterías, por el incremento en los precios del trigo. Y solamente usted tiene que buscar en los supermercados cómo una fundita de trigo que tenía un precio más económico, pues se ha disparado. Y no se ha disparado más porque el dólar se ha mantenido 60 y algo, 61.50 para la venta al momento que hacemos este programa en vivo. Y el aceite de soya, para que ustedes tengan una idea del encadenamiento que tienen, hasta las galletitas que venden para acompañar las galletitas artesanales en la ruta de los paradores en la autopista Duarte o en cualquier punto, o con Guarino allá en Nagua, pues las galletas o son de manteca, como lo elaboran los bocanos
con manteca de cerdo mocana, que se está poniendo de moda la producción, y yo celebro que la producción de manteca de cerdo sea relanzada de nuevo, inclusive por grandes empresas, pero la soya se utiliza también en las galletas artesanales. Y yo, que no dejo de investigar la temática, creo que en lo que los dominicanos tenemos que ponernos es en la recuperación de los cerdos, para más chicharrones, para mofongo, para más manteca de cerdo, para más cortes de carne de cerdo y además para tener precios más atractivos y retomar el cerdo dominicano, que ha vivido una crisis con unas importaciones de alrededor del 75% de lo que estamos comiendo en el país. Pero ese relanzamiento relanzaría económicamente las provincias dominicanas productoras de cerdo, y lo que se necesita es un control estricto de las granjas para que no resurjan brotes como la fiebre porcina africana, que en varias ocasiones le ha dado muy duro a la economía dominicana, a nuestros productores y a las propias finanzas públicas, porque hay que comprar cerdos enfermos para eliminarlos, que es una de las maneras más tradicionales para enfrentar la enfermedad que afecta a los cerdos en el mundo. Hay que tomar en cuenta el relanzamiento del campo dominicano. Ya el tema de los cítricos no resiste más. Veía apenas hace horas un quintal de café casi a $300 al momento que hacemos el programa, porque los precios varían diariamente. Pero si el país tuviera recuperado totalmente el sector cafetalero y se hiciera realidad un plan de inversión, pudiéramos estar exportando más café, pudiéramos tener más café dominicano en el mercado interno, pudiéramos tener más emprendedores con el café. Yo siento alegría cuando, por ejemplo, voy a Moca y veo que Moca, a pesar de la crisis del café, tiene 3, 4 marcas pueblerinas en ese territorio laborioso como es la provincia de Espaillat, con el café de Villatrina. Pero si vamos a Rancho Arriba tiene un repunte en el café, y hay cafés premium y especiales y nuevos emprendedores que están fajados con eso. Y en eso es que tenemos que ponernos los dominicanos, para no importar desde Vietnam o de otros países un solo dólar de café. Rafael Perelló Abreu, un hombre con una visión de alto calibre, metió en su presidencia en Indubán la producción de plantas de café resistente a las enfermedades, a la roya del café. Es un paso trascendental. Ahí estuve yo, y eso fue un acto que se hizo con la presencia del entonces presidente Danilo Medina, con la presencia de Hipólito Mejía, de caficultores del país. Y ahí está precisamente una foto de ese evento. Pero no solamente se hizo eso en la gestión de don Rafael Perelló Abreu, sino
una finca cafetalera, que es lo que hay que hacer en la República Dominicana, en Atomayor, para producir café de calidad. Y yo todos los días escucho miles de temas negativos en el país y no escucho ese desarrollo cafetalero que ha motivado 3 cafés especiales posteriores a ese relanzamiento por parte de Industrias Vanileja, que incide en la economía de Cambita Garavito, en la economía de Asua, en Baní, en Atomayor, en Rancho Arriba y en otras comunidades de la República Dominicana. Pero el café es ese negrito que tiene el aroma mañanera. Eso no puede ni debe faltar en ningún hogar dominicano. Y veo familias que yo tengo que mencionar por mis investigaciones periodísticas que también están fajadas con el café, como la familia Curi y la familia Melo en Barahona. La familia Curi es una familia tan trabajadora que uno de sus integrantes tomó su vehículo desde Polo Barahona para venir al Merca Santo Domingo y traerle café procesado de Polo con una marca barahonera, como también lo hacen agrónomos que tienen que buscar más recursos para su vida para procesar el café. O una hija de las matas de Farfán que creó la marca Farfán y que vino a la ciudad de Santo Domingo a la Feria Agropecuaria Nacional a proyectar el café de las matas de Farfán. Pero para mí fue una gran alegría un día investigando los productos locales en supermercados de Jarabacoa. Y en uno de los supermercados de Jarabacoa encontré a un productor de ese pueblo que estaba en el centro de góndolas de ese supermercado, vendiendo, promoviendo él mismo el café que él siembra y que procesa para que el dominicano conozca que en Jarabacoa se trabaja mucho. Pero lo mismo hace una dama en Manabao, doña Milagros, una mujer heroica en la producción nacional cuando creó su propia marca de café orgánico. O los hijos de la sierra que vinieron al Jardín Botánico Nacional recientemente a traer un café liniero serrano, orgullo del noroeste y de Sabaneta. Señores, eso mismo debemos hacer cuando en Las Lavas, allá en Villa González, hay una procesadora de café dominicano para que el aroma llegue a las empresas, a los hogares, a las cafeterías, y eso fortalece la identidad nacional. El plan, y con esto despido el primer segmento, el plan que tanto mencionan funcionarios del gobierno y que reclama la oposición, tiene que ver con la seguridad alimentaria, tiene que ver con la seguridad energética, con la seguridad de los ríos, muchos liquidados por malos dominicanos que prefieren ganarse un dinero y llenar los bolsillos de dinero
en perjuicio del agua que debe llegar a través de los acueductos, que debe ser destinada a la generación de energía, a la reserva del agua y al sector agropecuario. Finalmente, la renovación del PDI, el partido que lidera Ismael Reyes Cruz, a casa llena en un hotel en el centro de Santo Domingo, presentó ayer su plan de acción de renovación hacia las elecciones del 2028, un acto en el cual el doctor Ismael Reyes Cruz, acompañado de los miembros de las diferentes áreas del PDI, insistió en 10 puntos claves que tiene el PDI para la gobernabilidad en la República Dominicana, y como un partido que no deja de fijar posición sobre los temas de la nación. Qué bueno que en el país no solamente se habla de los partidos mayoritarios, sino que también el PDI no deja de plantear sus consideraciones en un trayecto muy difícil para la República Dominicana, donde hablan de pobreza monetaria, de desempleo, de crisis en el campo dominicano, pero también se habla de propuestas específicas como lo hace el PDI, que tiene una visión clara, según lo que escuché del doctor Ismael Reyes Cruz, de que el PDI es una voz al servicio de la sociedad democrática, de la sociedad dominicana. Vamos al cambio y venimos con uno de los comunicadores más chispeantes con identidad dominicanista, como es Roberto Monclús. Adelante, señor director. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, vamos a hablar con un hombre con una facilidad. Quiero recordar hoy a mi amigo Teófilo Barreiro, que aquellos almuerzos que celebrábamos en el Vizcaya, en aquellos años, una vez me dice Teófilo Barreiro, me dice, ¿tú sabías que hay que cambiarle el nombre a una de las calles de Villajuana para ponerle el nombre del dueño de un repuesto que más vende repuesto en esa calle? Y todo lo que decía era con la sonrisa. Y me recuerdo hoy entonces, Teófilo, que decía que había que debatir hasta la freiduría callejera, sí, con el salami, la batata frita, el tostón de plátano, el maduro machacado. Yo también quiero mencionar a Trifolio, que le gusta mucho ese tipo de temas. Trifolio de vez en cuando vota uno, pero mira cómo subsiste Roberto Monclús, el dominicano, para tener que enfrentar los precios que genera la inflación. De forma creativa. Y por una, así como yo lo que cuando hago ese movimiento es como imaginándome la descendencia del maná del cielo, pura creatividad. ¿Cómo lo logran? Voy a poner, si mi mamá estuviera viva, dijera, pero que ella me decía, tú nunca fuiste pobre, porque siempre aquí teníamos pues el desayuno, que era café con pan. Era
era la alimentación de la época. Estoy hablando 60, los 70, porque luego en la década de los 80, pues nuestra situación económica cambió porque mamá tenía 2 empleos, pero en los 70 ya solo tenía una, era enfermera en El Salvador Begotier, un hospital del Distrito Nacional. Entonces yo recuerdo que el desayuno era café con pan, nos daban un par de chelitos para la merienda en el recreo escolar. Es que estudiamos en colegios privados para la época. San Elías Profeta, en Villas Agrícolas, el colegio José Martí, en Bameso, y luego entonces en Villa Juana, en el Sagrado Corazón de Jesús. En la adolescencia yo determiné irme al Liceo Unión Panamericana. Pero mi desayuno era, reitero, café con pan. Comíamos carne, arroz, habichuela y carne. La ensalada era los domingos. Una ensalada repollo, remolacha, tomate y lechuga. Entonces, ¿cómo subsiste un pobre? Bueno, a pura creatividad. ¿Qué ha venido a salvar la alimentación? Se pregunta mucha gente que cómo era que el hombre de la década de los 70 y la mujer, el primer quinquenio del 1980 al 85, no teníamos barriga, éramos planos, era por la alimentación. Luego en los 80 vino el boom de las pizzerías, el boom de la comida rápida, la ansiedad, también el estrés. Entonces yo recuerdo que ¿tú recuerdas el ensanche La Cucaracha? Una vieja casona. Paralelo ahí a la Duarte. Hay un comando, inclusive, en esa casona, creo. Para la Revolución del 65. De ahí yo me enteré en una investigación que hice que el 90% de los yaniquequeros de diversos puntos de los barrios, entiéndase, Villas Juana, Villas Agrícolas, el propio San Carlos, Santa Bárbara, San Lázaro, yaniquequeros salían del ensanche La Cucaracha, que ahora pues es un local de la Iglesia Católica, de la juventud. Yo decidí ayer, y esta es una sorpresa para ti, a partir de algo que hicimos hace unos días, que tú me sorprendiste. ¿Cómo así? Tú me sorprendiste con un pan de agua. Sí. ¿Tú sabes cuál es el otro nombre del pan de agua? Para que la gente se lo aprenda históricamente. No. El pan de trilla. Un pan de trilla. Se llama. ¿Por qué lo de la trilla? Bueno, es un nombre que le pusieron panaderos de hace mucho tiempo. Inclusive había un panadero de los que me hablaba mucho de ese tema, que fue de los principales fabricantes del pan, que tradicionalmente el Vizcaya sirve con el ajo antes de los platos que la gente pide. Entonces tú me sorprendiste con un pan de agua, con 2 ruedas de salami y un poco de mantequilla. De mantequilla suelta. ¿Qué pasa? Que yo ayer decidí, luego de un acto donde el PDI presentó su programa de renovación, yo decidí investigar de nuevo, porque lo he investigado más de 90 veces. ¿Cómo así? El tema homenaje a Roberto Monclús, por eso. Amén, qué bien. El tema salami, pan y mantequilla. La mantequilla se mantiene con lo que ocurrió en los años 40, con una cooperativa ganadera que comenzó en Sosúa, Puerto Plata, a producir mantequilla. Pero la mantequilla casera, desde principios del siglo pasado, ha estado presente en los hogares dominicanos, como también la gente haciendo quesos artesanales, buscando leche pura, llevándola a una estufa, la leche, y con una pastillita o la naranja para cortarlo. Cortado de leche y quesos. Entonces ayer yo me puse a investigar el tema de que ese pan que tú me entregaste, conjuntamente con las 2 ruedas de salami cruda y el poco de mantequilla, forma parte de ese menú del dominicano en el colmado. Un
salami premium, Sí. hecho por una de las cadenas más grandes del país. 119 pesos la libra. Entonces tú cortas todas las rueditas de salami y te puedes dar cuenta, divide 119 entre las rueditas de salami y te das cuenta que el costo de un pan con salami no es tan alto. Pero si usted no quiere pagar los 119, Sí. hay también varias marcas de salami a 99 pesos. Un salami enterito. ¿Cómo sí? Y entonces hay otro posterior que cuesta 139, que es un poquito más allá del premium. Ujú. Y la mantequilla, usted compra una barrita, 90 pesos, y comienza a distribuirla. Y usted hace, el pan ha subido Claro que sí. porque hace poco la industria del pan anunció que por el incremento de costo de 40%. Ujú. Pero, ¿tú sabes cuánto cuestan 2.2 libras de harina de trigo para el yaniqueque de Villas Agrícolas? No, ¿qué cuesta? 60 y pico de pesos. Entonces usted viene en su casa y hace eso y no tiene que comprar 5 galones de gasolina para ir a Boca Chica a comerse un Sí. yaniqueque. Tú sabes lo que yo estaba recordando. En ese primer quinquenio que mencionábamos ahorita, los 80, no todo el mundo le gustaba. Lo primero es que el yaniqueque, su pronunciación es una distorsión, ¿no? La génesis de la designación de esa harina, ¿verdad? Pasada por fuego, que aquí del Johnny Cake, dicen que tiene un vínculo con esa primera intervención norteamericana. El concepto de... Es diferente el Excelente. yaniqueque de Samaná al yaniqueque cocolo. Que Cocolo, que Por- parecerían que deberían tener un vinculante, porque tanto Samaná como San Pedro de Macorís, te quiero aportar eso, y si tú tienes el dato, si lo tengo errado me lo puedes decir. El de Macorís es una masa más gorda, más pesadita. Más pequeñito, El de Boca Chica, es por más grande. ejemplo, que es el tradicional LP, él se ve como si fuera una tela más crocante. es más fino. ¿Y el de Samaná cómo es? El de Samaná es parecido a lo que tú dijiste primero de San Pedro y Macorís. O sea, sí, la masa es más pesada. Pero quiero decir que antes de la proliferación del boom del yaniqueque con huevo, que entonces sustituyó al simple yaniqueque como mi generación y la El generación... yaniqueque no tiene más nada que no sea una masa de sí, harina. Sí, no tenía relleno, para No que la tenía gente relleno. sepa. Fue a partir de mediados de los 80 que el huevo... En San Carlos había un tipo muy famoso, llamaba Segundo. Segundo tenía 2 hornadas y entonces él comenzó, no vendía el yaniqueque suelto. De hecho, un yaniqueque suelto, vacío, cuesta más que uno con relleno y ya no lo quieren hacer. Te dicen, no, vamos a bregar con eso. No sé por qué la negación, si desde mi óptica, ustedes me dirán lo que saben de eso de yaniqueque, que son emprendedores, cuál es la dificultad, porque la masa está ahí, ¿verdad? Y apenas se le hacen 2 rajaditas. Unas ranuritas ahí, sí. Pero bueno, lo venden más caro y no le gusta, es como pedirle algo imposible. Entonces, para cerrar, el yaniqueque simple fue sustituido por el de huevo, pero el de huevo a su vez, entonces comenzaron a proliferar unas pequeñas fritangas, freidurías, que no necesariamente vendían carne de res. Oye, esto que yo pude observar investigando la década del comportamiento gastronómico de los capitaleños. Entonces, hay una pieza o 2 piezas de una gran demanda porque las 2 piezas premium de la fritura barrial callejera o comunitaria, oigan bien, es que se centraban en pollo y ahora el bofe, pero el pollo. Bofe. Entonces, la pieza premium de esas, la más deseada como el Santo Grial, eran las mollejitas y asaduras. Compraban poco y era lo primero que tiraban a freír. ¿Ves? Y entonces había que hacer tú. El higadito. El hígado. Yo recuerdo que yo ay. Mis sancarleños me van a matar. En San Carlos con 11 de julio, Barahona con 11 de julio,
estaba Candao, así que le dicen Candao. Mi mamá le tenía mucho cariño a doña Mercedes. Entonces yo le decía, mamá, si yo estaba por ahí y no había llegado, yo le decía, mamá, yo no era soltero, ¿no? Primero comencé soltero, pero después casado. Entonces yo le decía, dile a Candao que me guarde 100 pesos de mollejita con frito. Para cuando yo salga del programa, yo trabajaba Telemicro para entonces. Sí. Yo venía de allá, 8, y me daba esa hartura con una Coca-Cola. Yo fui muy feliz entre los 80, 90, con esa ingesta Mira, de comida callejera. el homenaje que te acabo de hacer investigando el salami. El salami, yo llegué ayer a investigar más de 122 usos Del salami. del salami. Dale para allá que voy a aprender contigo. Mira, por ejemplo, la pizza de salami. La Pizza de salami. Pizza. Tienen una foto, pero yo nunca lo he visto. Una pizza de salami. Una pizza de salami. Pero, eso es una, pero ya hay una novedad para pero, mí. por ejemplo, Diario Porque Libre. no es lo mismo pepperoni que una pizza. Diario Libre publica en la fecha un trabajo sobre la pizza que habla de ya la pizza, o sea, con el concepto de pizza dominicana. Ya no pizza con la influencia exclusivamente italiana, que es la mayoritaria. Pero en Guayubín crearon la pizza de chivo. En Bonao crearon el. No, esa no es pizza de esa, ese de ¿cómo se llama? Mira la cámara. Bueno, ese es pepperoni. Muy rica, a mí me gusta mucho. Pero hay un pepperoni. Pero la pizza Villamellero. La pizza que me arrebata a mí, que me arrebata, es una pizza, la de vegetales. Y yo voy a un lugar pero en Constanza. Que lo voy a promocionar antes de decirme lo de Constanza. Se llama Corner. Creo que se llama, no, o Cirano. Eso en el Callejón Regina, segundo piso, del Hotel Vigini. Vayan a ese sitio, Cirano se llama, y pidan una pizza de hongos o de vegetales. Eso no tiene más. Bueno, hay una cadena en la Charles Sommer, sí, que hace una, que parece que te rinde homenaje a ti con la pizza de vegetales. Sí. Pero la pizza de vegetales es la que identifica a Constanza dentro de su gastronomía. Y sobre la pizza de salami, muchos pedacitos de salami, sí, se le pone arriba el queso mozzarella de Nagua, mira, sí, para rendirle homenaje a Nagua o a cualquier empresa que haga quesos de mozzarella dominicano. Y la pizza es una opción. Ahora te voy a decir una cosa. Dime. Esto te va a sorprender porque es que la investigación es, si tú no tienes dinero para comprar la harina de trigo y no la quieres hacer con harina de trigo, hay una manera sin usted ponerle la mano a la harina de trigo para hacer una pizza con salami. Explícame cómo es. El pan de agua que tú me brindaste con el salami, tú lo partes, en vez de 2 pedazos el pan, tú lo partes en 4 y lo vas poniendo hasta como base para una pizza. El pan de agua, le pone la salsa de pizza, después le pone el queso, después le pone el salami, y cuando ya sale del horno, entonces tú le vas a poner el orégano dominicano. Y ahí tenemos una pizza de salami. Una pizza de salami no solamente del salami popular, porque aquí hay muchos tipos de salami. Claro. Salami de pollo. Inclusive aquí hay una palabra que se ha perdido. ¿Cuál? La mortadela. Mortadela, yo comía muchos sándwiches. ¿Cómo se llama el frikitaki? Claro. El frikitaki, ese era el relleno principal. Junto el tomate y la mortadela. La mortadela, no. ¿Cómo que se llama? ¿Qué cuesta una mortadela grande? Que quiero comprar una. Tiene precio muy asequible. Más barata, me imagino que un poco más carita que el Mira, te voy a dar un precio de mortadela dominicana. Dame los precios, por favor. Una libra cuesta 99 pesos. ¿Dónde la encuentro? Yo te voy a decir ahorita después que salgamos del programa. Manuel, el de la criolla, ¿tú crees que tendrá mortadela? Yo no creo. No creo, no, pero sí creo que tenemos que reivindicar, porque lo que estamos hablando es de un plan antiinflacionario para que esos sectores que tienen pobreza monetaria puedan vivir. Pero entonces yo te sugiero, para la próxima semana vamos a traer una lista de algunos 10 productos
El próximo jueves puede ser, o el Sí, sí. miércoles. El otro jueves. En la semana para darle esa alternativa y que la gente de redes sociales aquí pues haga unos buenos cortes, porque me parece que es muy instructivo por el, bueno, cómo se ha incrementado, ¿no? Cómo se ha incrementado la canasta familiar, el precio de Claro. la canasta familiar. Yo estoy Identifica esos 10 artículos. Yo estoy trabajando diariamente. Mira eso de la mortadela y de la pizza. Diariamente estoy trabajando en un tema antiinflación para enseñárselo al pueblo. ¿Cómo combatir? No, un plan antiinflación porque si el Banco Central tiene 5 quintiles para fines de analizar el salario y la inflación, los ingresos, pero eso hay que analizarlo también desde el punto de vista de la desigualdad que hay con la distribución del ingreso y además el impacto inflacionario que hay, cómo castiga a los diferentes quintiles, pero mayoritariamente a los que reciben menos recursos. Pero dímelo de los tipos de mortadela. Mortadela, hay dos. Digo, hay varias. Una que tiene aceituna, que es más cara. Sí, ese gourmet. Una que no tiene aceituna, más barata. Ajá. Hay mortadela popular. Ajá. Hay mortadela popular. Hay mortadela de cerdo. Hay mortadela de pavo. Sí, esa es más costosa. Esa es más costosa, porque la carne de pavo es muy costosa. Sí. Pero yo creo que a mí me gusta mucho el muslo de pavo. Es muy bueno. Yo lo compro y me da seguidilla. Lo venden al granil. Por temporada. Lo venden al granil. Lo venden. ¿En qué sitio tú recomiendas que uno pueda comprar este muslo de pavo a buen precio? Bueno, aquí hay 3, 4 cadenas comerciales que tienen un precio. Lo importan al granil. Y eso precisamente también le abarata a la gente en la Navidad, que la gente viene y compra 5 muslos o fuera de la Navidad y lo lleva al horno, y eso es una delicateza abajo. Sí. Saliendo de este programa me voy a comprar 5 piernas de... Ahora yo te tengo... Me encanta yo eso. te tengo un secreto para los amigos. ¿Qué? Yo vi 1 litro ahí de un refresco de eso que venden en el mercado. Ajá. Y quiero recomendarle a la gente que haga galones de jugo con la hierbabuena y 4 o 5 limones, o 4 o 5. Explícame su preparación, ¿cómo sería? Tú compras la hierbabuena, viene y quita hojita por hojita, la va poniendo en un platito, lava bien, la echa, luego le exprime 2 limones y tú vas formando tu galón con azúcar. Ese es el jugo que están bebiendo los ricos del país en las recepciones. Entonces, hierbabuena con limón. Limón y azúcar y agua. Y agua. Después lo cuela. ¿Y si lo endulzamos con miel? ¿Qué te parece? Un aporte adicional. Eso debe elevar... un aporte adicional. ¿No? Puede comprar también la hojita de menta y hacer también el jugo de menta. Eso me gusta, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, muchísimas cosas. Con el asunto del acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, República Dominicana, aquí tenemos 2 mudanzas que se han hecho. Mudaron la Unión Europea a la República Dominicana con ese acuerdo que ha traído cientos y cientos de marcas europeas, muchas con muy buenos precios. Caso, por ejemplo, del espagueti con el queso ese que se le echa arriba al espagueti. Hay muchísimas marcas de calidad. Tú dices que pueden ahorrarle dinero. No el cheddar, sino el queso blanco. El dominicano habla de queso picantino. El europeo habla de queso parmesano. Ahora te quiero dar un dato aquí, exclusivo de este programa. En República Dominicana acaba de fabricarse artesanalmente el primer paquete de casabe con queso parmesano. ¿Dónde lo encuentro? Te voy a decir después que salga de aquí. Porque es un uso interesante, innovador.
Eso es innovador. Ujú. Pero si tú, por ejemplo, juntas la albahaca con el casabe dominicano, el ajo, ya nos estamos yendo más allá de la tradición Ok. del maní con el casabe, No, ya. o el ajonjolí con el casabe. Entonces nosotros, tú y yo, tenemos que enseñar a este país a que consuma lo Alternativa, claro nuestro. que sí. Yo, por ejemplo, me sorprendí en estos días. ¿Tú sabes lo que me brindaron a mí? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te brindaron? O por un país que se ha impuesto a comer pastelitos de res, de pollo, de relleno, de queso, de vegetales. Y tú no sabes que a mí me brindaron un pastelito relleno de sardina. Impensable. Yo no me lo imaginaba eso. Oye, pero eso debe ser una bomba atómica. Una Mira, sardinita. claro, Pero sardina. bien, pero bien. Ah, Y entonces le pregunto a la persona y dice, pero también hay que hacer pastelitos rellenos de atún. ese es más costoso. Bueno, hay marcas, Económica. hay marcas económicas. Sí. Por ejemplo, aquí una lata de guandul traída desde China cuesta 40 y pico de pesos. Y la gente tiene que aprender que con una lata de guandul puede hacer con una libra de arroz un moro de guandul que le pueda durar 3 días, Qué dependiendo del número de la familia. chévere. Una familia de 3 personas, de 4, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Pero hay muchas opciones para que la gente se defienda. Mira, por ejemplo, en materia de pescado, tenemos que incentivar la pesca en Pedernales, Sabana Grande, Sabana de la Mar. Aquí vienen unas ¿Cómo se camionetas. incentiva? Porque es una gran pregunta que uno se hace como estudioso y como aspirante a que esta sociedad, a la diversificación de la actividad comercial o económica en República Dominicana, siendo un país costero, caribeño, entonces nosotros no, por ejemplo, en Semana Santa yo acudí a un lugar, te lo dije, en Villajuana, en La Moca, que se llama El Gallo, una pescadería. Yo tenía mucho que no iba. Y estaba ahí la fila de gente en Semana Santa, porque es como un alimento del pescado, los mariscos, es como exclusivo. Pues no está al alcance de uno de los quintiles más bajitos del Banco Central. ¿Cómo nosotros podemos incentivar la industria de la pesca en República Dominicana y que esos productos lleguen a bajo costo a la mesa y sean una alternativa al pollo, al plato tradicional de República Dominicana? Mira, ya finalmente, por razones de tiempo, Ya se acabó. en Cabrera los pescadores salen a pescar, amanecen pescando. Y si tú quieres, por ejemplo, una parrillada, mira, de pescado y platos de marisco, esos pescadores vienen y limpian Sí. el pescado, lo pescan, Ajá. lo sazonan, lo condimentan y vienen y hacen con un modelo interesante esa atención que necesita el dominicano con el pescado. Okay. Yo creo que realmente, ahora que estamos hablando de planes, Sí, la oposición y el gobierno, también eso hay que meterlo sí. en el plan, para que el pueblo pueda comer más pescado dorado, chillo dominicano, Buen precio. camarones dominicanos, marisco, pescado a buenos precios. Perfecto, hermano, siempre es una cátedra, es un placer. Me fui con un gran aprendizaje. El compromiso de vernos el próximo jueves para entonces una lista de 10 artículos. Vamos a hacer una lista de opciones para recomendársela al pueblo. Perfecto. Y a Trifolio, que se siga muriendo de envidia. Un abrazo para Trifolio. Mañana será otro día hablando la verdad, siempre en el corazón del pueblo dominicano y de nuestra gente en el mundo. Hasta mañana.